el buen vivir dice, reconozcamos que todos somos interdependientes, reconozcamos que en la vida natural todo se da de manera colaborativa, Ujú, ¿no? ujú, sí. En reciprocidad, ¿sí? Reconozcamos que la vida es complementariedad. Momento Económico. Temporada 3. Es un podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy Mildred Espíndola. Bienvenidos a Momento Económico, el podcast. Y como recordarán, en el episodio anterior invitamos a la doctora Caballero y al doctor Marañón, quienes nos hablaron de este nuevo concepto de sustentabilidad descolonial que ellos proponen. Y bueno, ahora tenemos el gusto de volver a poder platicar con ellos. Y bueno, retomando el tema, ¿nos podrían hablar de este concepto, de estos tres conceptos que mencionan en su artículo, que es el concepto de multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad? Conceptos que a veces en el día a día los podemos escuchar y damos por hecho que son sinónimos, ¿no? Pero Ujú. no lo son. Entonces, por ello nos interesaría que nos explicaran brevemente cuáles son las diferencias y cómo se relaciona bueno, cuáles son las diferencias entre estos tres conceptos primero y después cómo se relaciona la interculturalidad con este concepto de sustentabilidad descolonial que ustedes buscan desarrollar. Sí, bueno, muchas gracias. Estamos aquí de nuevo. Esta idea de la sustentabilidad descolonial, nosotros la estamos vinculando, sí, a esta mirada descolonial, ¿no? Ujú. En este sentido de descolonizar el poder, descolonizar la forma de ejercer el poder, pero también vinculada a la socialización del poder. ¿Cómo hacemos para redistribuir el poder y cómo hacemos para que esto sea intercultural? Es decir, para revalorar todas aquellas culturas que fueron deslegitimadas y que fueron silenciadas. Entonces, por eso es importante hacer las diferencias. La multiculturalidad reconoce, ¿no? Los organismos internacionales, los estados reconocen, hay múltiples culturas sin que éstas se relacionen, ¿no? Ahí están los zoques, los mijes, los ñañú, los nahuas, los tojolobales, pero no se relacionan, ¿no? Desde esta mirada del Estado, donde siguen bajo el régimen del Estado liberal, de este derecho individual, de esta existencia en donde no hay una convivencia entre ellos, ¿no? Y hay una supuesta igualdad social, ¿no? Que eso es lo que dice esta modernidad, colonialidad. La pluridiversidad o pluriculturalidad lo que está reconociendo sí es la existencia de diversas culturas y también de sus formas de vida, de sus saberes, de su convivencia histórica, y entonces ahí conviven indígenas, afros, blancos, mestizos, pero todos articulados a una cultura dominante, ¿no? Esto que se conoce como la cultura mestiza, ¿no? Esta mezcla entre blancos y no blancos. Entonces, todos articulados a esa cultura dominante y a este concepto de lo nacional. Entonces, de lo que se trata es de sumar esa diversidad a lo que ya está establecido. En cambio, la interculturalidad y sobre todo la interculturalidad crítica, lo que busca es el diálogo de saberes, el reconocimiento de esta diversidad de formas de vida, de estas diversas formas de producción de conocimiento que parten de una mirada no binarista, ¿no? Que no separa al ser humano de la naturaleza, y entonces que lo que busca es establecer este diálogo de saberes científicos y populares en igualdad de condiciones ontológicas, o sea, de reconocer lo que existe, epistémicas, la forma de producir conocimiento y su mirada sobre el mundo,
y política en su capacidad de transformar estas realidades opresivas. Todo esto orientado a eliminar las diversas formas de explotación y de dominación que han sido legitimadas. Por eso la importancia de este concepto de interculturalidad entendido como parte de la sustentabilidad descolonial que estamos proponiendo. Es muy interesante todo, saber la diferencia, pues, entre estos 3 conceptos. Muchas gracias. Ahora, en su trabajo, señalan que la interculturalidad crítica es un elemento central de los buenos vivires. ¿A qué se refieren con este concepto de los buenos vivires y qué es lo que estos buenos vivires critican del concepto de sustentabilidad eurocentrista y centrado en el ser humano del que ya nos habían hablado en el episodio anterior? Sí, los, la interculturalidad crítica, como lo dijo Hilda, es un elemento central de los buenos vivires. Nosotros partimos de un reconocimiento. La vida social es una vida social que se da en interdependencia entre nosotros y, como humanos y todos los demás seres existentes en esta, en esta madre tierra, le decimos así, ¿no? Entonces, los buenos vivires aquí es un nuevo proyecto de sociedad. Si tenemos a nosotros aquí el proyecto del desarrollo surgido a fines de los años 40 del siglo pasado, y, un proyecto que ha, diríamos, naufragado, porque hablando entre economistas, ¿no? Se nos decía que con el tiempo se produciría la ley de la convergencia, que las distancias entre los países desarrollados y subdesarrollados Ujú. se achicarían. Vemos que eso no se ha dado, más bien ha habido una ampliación, ¿no? de esa diferencia Sí, y sí, que sí. ellos controlan los elementos básicos, por ejemplo, de la economía, ¿no? La parte de la innovación tecnológica y todo eso. El empleo, ¿no? Ya no existe como antes, ¿no? Sí, Un empleo que nos permitiera vivir con suficiencia, con tranquilidad, ¿no? Con satisfacción, ya no existe. Entonces las desigualdades se han ampliado, ¿no? Y la capacidad destructiva del capitalismo se ha incrementado. sí, sí, sí. Entonces, no vemos aquí una posibilidad de seguir viviendo todas, ¿no? Y lo que necesitamos entonces es otro proyecto de sociedad. A ese proyecto de sociedad nosotros le llamamos, ¿no? Los buenos vivires, porque es algo que surgió en América del Sur, desde los movimientos indígenas aliados con sectores universitarios, populares, juveniles, con amas de casa. Ujú. Entonces es un proyecto bastante diverso, pero que tiene como elemento central, ¿cuál es? El de la convivencia Ujú. y el reconocimiento de que la vida es relacional. Todos estamos articulados en red. Sí. Esa es la red de la vida, dice Capra, el filósofo austriaco. La red de la trama de la vida entre los humanos y no los no humanos, ¿no? Si alguien toca algo y no lo repone, está alterando esa trama de la vida, esa Ujú. capacidad de regeneración, de reproducción de la vida, humana y no humana. Por lo tanto, el buen vivir dice, reconozcamos que todos somos interdependientes, reconozcamos que en la vida natural todo se da de manera colaborativa, Ujú, ¿no? ujú. Sí, En reciprocidad, ¿sí? Reconozcamos que la vida es complementariedad. No es que yo soy y tú ya no, sino todos estamos aquí y todos producimos la vida. claro. En esta concepción, en la capitalista es yo produzco la vida y tú me obedeces, ¿no?
y haces lo que yo quiera. Ajá, sí, sí. No, no, esta es una red de colaboración. Y lo que se plantea entonces es que necesitamos eh, reconocer que somos parte integrante de esta llamada naturaleza, porque no es naturaleza, Ujú, ujú, eso es, eso es un invento para que nosotros no tengamos, no sintamos que somos responsables de ella, ujú, ujú, ujú. para quitarnos lo que dice Capra otra vez, la espiritualidad, ese sentido de responsabilidad, de sentirnos parte de todo y por lo tanto ser responsables de nuestros actos, no como individuos egoístas, sino como individuos sociales que necesitan vivir en solidaridad y que necesitan respetar a esa madre tierra. Ahí está entonces la idea central de los buenos vivires, ¿no? Y por lo tanto se critica la idea del desarrollo sustentable porque el desarrollo sustentable es un modo de vivir que no reconoce sino la necesidad de acumular y de dominar, Ujú, tanto a los otros seres humanos como a la madre tierra, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos es juntarnos, comunicarnos sin que la comunicación signifique un ejercicio de poder vertical. ujú, Ahí está la interculturalidad crítica y el diálogo de saberes, ¿no? Somos iguales y por lo tanto tenemos que dialogar y construir un proyecto de sociedad entre todas y todas, ¿no? Seamos de la ciudad, seamos de las zonas rurales, seamos lo que seamos en términos de religión. La raza no existe, es un invento, ujú, ujú, ¿no? Entonces, si desconocemos la raza, estamos eh, tratando de entender que todos somos iguales y que podemos comunicarnos y construir una vida juntas, ¿no? ujú. Una nota más antes de Sí, terminar sobre la pluriculturalidad, por sí, ejemplo, sí, ¿no? sí. Desde los años, yo tengo aquí en México 31 años, Ujú. ¿no? Llegué a los 15, ¿no? Y no me creen aquí. Entonces, ya cuando vine aquí estaba este asunto, esta política de los pueblos mágicos. Ajá, sí, sí. Entonces, eso es pluriculturalidad. Pluriculturalidad. Ajá. Reconozco que ellos están allí. Les doy apoyos. Les pinto las fachadas de los centros de sus pueblos. Ujú, Pueblos donde hay mucha sabiduría, ¿no? Gastronomía, artesanías, la parte musical y todo. Les arreglo sus calles, ujú. pero para que vayan los turistas y haya, como se dice en México, una derrama económica. Pero eso ha modificado la forma en que la gente en el país los ve a ellos, los ve como iguales o los ve como diferentes y Ya, ya, subordinados ya. inferiores. Ajá, sí, 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 Entonces, sí. la pluriculturalidad no altera las relaciones desiguales de poder, Ah, ¿sí? ajá. Y con la interculturalidad lo que te estamos planteando es que sí, que necesitamos modificar esas asimetrías de poder Ujú, ujú. para que todas vivamos juntos y que la diferencia no signifique jerarquía. Ah, ajá. Muy interesante. Sí, sí, y retomar esta parte de que somos parte de un todo, ¿no? Que hemos olvidado como seres humanos y que ha puesto a la naturaleza como a nuestro servicio, ¿no? Y a ver, yo no voy a cambiar mi consumo, más bien tú, vuélvete sustentable y vamos a sembrar más plantitas para que nos sigas sirviendo para seguir consumiendo, ¿no? Esta es una parte, pues sí, que tenemos que reflexionar como seres humanos para poder cambiar pues el destino de esta humanidad. Para finalizar, ¿nos podrían señalar cómo se debe practicar la sustentabilidad descolonial? Y en la vida real, ¿hay ejemplos de esto que se ha podido aplicar o que se aplique en, en algún lugar? Sí, claro. Mira,
nosotros planteamos dos cuestiones fundamentales, ¿no? Esta perspectiva de la colonialidad del poder, que a lo que lleva es a cuestionar la manera como se ha ejercido el poder. Entonces, el poder es un concepto central desde esta perspectiva, identificar, ¿no? Si se rompe con estas jerarquías, ¿no? Porque las diferencias no implican necesariamente jerarquías. Las jerarquías se dan a partir de estas relaciones de poder. Entonces, cuestionar las relaciones de poder es un punto central, como una obsesión sobre el análisis del poder, y lo otro, plantear una desobediencia epistémica. ¿Qué significa eso? Plantear desobedecer la manera como nos han enseñado y nos han impuesto conceptos para investigar, para entender, para explicar, para estudiar. Entonces implica cuestionar todos los conceptos a los que nos enfrentamos y ver cuáles son las implicaciones de esos conceptos. Entonces, por ejemplo, esta idea del poder. Nosotros vemos que dentro de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, hay otras formas de ejercicio del poder. El poder ya no como dominación y explotación y conflicto, sino entender el poder como servicio, como creación, como imaginación, como potencia, ¿no? Que impulsa proyectos, que impulsa actividades. Entonces, cuando nosotros estamos planteando esta idea de la sustentabilidad descolonial, no nos la inventamos, la estamos viendo en diferentes comunidades. Y en este libro nosotros trabajamos específicamente en 6 comunidades y rescatando 6 experiencias. La experiencia de Tosepan en Puebla, la experiencia de la red de Amaranto en Oaxaca, la de San José de las Manzanas en Hidalgo, la de las Mujeres Reunidas también en Hidalgo, y aquí en la Ciudad de México, el Huerto Roma Verde, que está en la colonia Roma, y la cooperativa Olintlali, que está en Xochimilco. ¿Y qué aprendimos con ellos? Aprendimos que no se trata solamente de reflexionar. Nosotros desde la academia planteamos que es necesario reflexionar y reflexionar y reflexionar. Y ellos dicen, no, no es solamente reflexionar, se trata de sentipensar, porque no está separado, ¿no? Por ejemplo, lo político, primero, es más sentimiento que reflexión, ¿no? Entonces, se trata de recuperar los sentipensamientos y prácticas de estas comunidades, de estas organizaciones colectivas y revalorar esas otras formas de vida, de saberes, para erradicar estas relaciones de dominación y explotación. ¿Qué están proponiendo ellos? Ellos proponen, por ejemplo, la producción agroecológica, esta producción en donde no se usan insecticidas, herbicidas, fertilizantes, sino regresar otra vez a esta producción orgánica, justamente, ¿por qué? Porque se están dando cuenta, si nosotros agotamos la capacidad de producción de la tierra, estamos acabando con nuestras formas de vida, con nuestra reproducción de la vida. Entonces, hay una concepción amplia del cuidado, que no es solamente el cuidado del ser humano, es el cuidado del individuo, de la familia, de la comunidad y también de la madre tierra. Todo eso está presente. Están impulsando las ecotecnias, la captación de agua de lluvia, el uso de estas estufas ecológicas, la producción de traspatio, la crianza de animales sin inyecciones de hormonas. Y entonces eh, cometemos el error de pensar que ellos no tienen tecnología. Por supuesto que tienen tecnología. Tienen técnicas que no son tan invasivas como las técnicas que impulsa o la tecnología que impulsa el capitalismo. ¿Por qué? Porque los ritmos de reproducción del capital son más intensivos y extensivos que la capacidad de reproducción de la madre tierra. Entonces debemos estar conscientes de esos procesos que nos están llevando a esta destrucción y recuperar toda esta sabiduría. Es una sabiduría milenaria que está ahí, que se deslegitimó, que se silenció, pero que si queremos restablecer los equilibrios, necesitamos voltear y aprender de ellos.
Sí, es sumamente interesante, es como retomar, regresar, digamos, ¿no? Al origen de las bases de las necesidades de los seres humanos y siempre respetando la naturaleza, entendiendo que somos esa parte de la naturaleza. No sé si quisiera agregar algo, doctor Boris, Boris Marañón, como siempre. el doctor Boris Solamente Mañana. Boris, ¿no? Tantos años. Yo quisiera complementar lo que dice Hilda sobre la sustentabilidad colonial. La sustentabilidad colonial para nosotros es una manera de establecer un diálogo entre el pensamiento universitario, ¿no? ¿No? Y diríamos, y el sentipensamiento de los pueblos, Ujú, ¿sí? ujú, El sentipensamiento de los pueblos trata de la vida, ¿no? De la vida, de concepciones, cosmovisiones, ujú, saberes y prácticas, ¿sí? Para tratar de convivir, ¿sí? En el pensamiento universitario, sobre todo en el pensamiento crítico, lo que nosotros tenemos es tratar de construir una mirada de cómo está la sociedad y cómo quisiéramos que esté, ¿no? Porque tenemos un componente ético político. ujú. Quisiéramos una sociedad más justa Sí. y por lo tanto estamos hablando allí eh, del poder, ¿no? Con mayor énfasis que otros colegas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la sustentabilidad descolonial nos plantea una mirada que trata de sintetizar esas dos experiencias, la Ujú, experiencia académica y la experiencia de los pueblos, ¿no? ujú, Respecto de cómo debemos relacionarnos entre nosotros y con la madre tierra para que la especie humana siga existiendo, ujú, ¿no? Ese es el punto. Entonces, desde el pensamiento crítico vemos el poder y lo que planteamos y lo que encontramos en los pueblos es que hay un poder esparcido, un poder que se gestiona de manera comunitaria, ujú, ujú, ¿no? ujú. En nuestro mundo es un poder vertical, ¿no? Sí. Donde unos mandan y todos los demás debemos obedecer. En ellos lo que hay es una idea de la madre tierra, ¿no? Generadora de vida. En nuestro mundo universitario, no crítico es instrumental, antropocéntrico es naturaleza, es algo que está allí para nuestra disposición, pero sobre todo para la acumulación de capital, Ujú, ¿no? En nuestro mundo el trabajo es al asalariado. Allá es básicamente trabajo en tequio, trabajo colaborativo, solidario, ¿no? En este mundo, lo que nosotros tenemos es una ciencia que dice la verdad está en lo que nosotros elaboramos de acuerdo a un método científico. sí, sí, sí. Allá se dice la vida está la verdad está en relación a cómo experimentamos todos los días esta vivencia, teniendo en cuenta los astros, ¿no? Y teniendo Ujú, en cuenta lo que nos heredaron como saberes nuestros abuelos, abuelas, ¿no? claro. Y por lo tanto, el saber está allí. Y ese saber popular no excluye al saber científico, Ujú, aunque el saber científico sí excluye al otro, lo estigmatiza y lo inferioriza, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, nosotros lo que queremos es plantearnos ese diálogo entre estas dos maneras de vivir, ¿no? De mirar la vida. Entonces, y que esto se refleje en una nueva racionalidad social que le dé sentido a la vida, no desde la instrumentalidad. Quiero eso y lo voy a obtener como me dé la gana, ¿no? Voy a destruir un país porque no me gusta, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, lo que buscamos aquí, a lo que aspiramos es a que se vea que hay modos de vivir
convivenciales. Ujú, ujú, Y que lo que buscamos también es que eso que ellos hacen se convierta en un conocimiento sistematizado, un saber sistematizado. Porque dice un colega nuestro, la teoría no es algo que se da así nomás, es un saber, es una teoría que no está sistematizada, ¿no? Finalmente, en estos colectivos lo que vemos entonces es esa relación diríamos, de amistad, de respeto con la ujú, madre tierra, pero también allí hay una convivencia en la que se trata de erradicar el patriarcalismo, mm, ¿no? Se trata de construir economías colectivas solidarias. ujú, Se trata de desarrollar eh, saberes que no sean dualistas, que no sean binaristas, como decía Hilda, ¿no? Y que nos permitan entender la vida en su totalidad. Si todo esto tiene sentido, nosotros tendríamos que cuestionarnos por qué economía significa solo lo que se enseña en la Facultad de Economía, por ejemplo, ¿no? Y una cosa más que Hilda comentaba, ¿no? En la producción agraria, la, la economía significa el monocultivo. En la agroecología significa la diversidad. mm, Diversos elementos están ahí juntos para producir la vida en su conjunto, ujú. no para matar plantas que se supone son hierbas, esto, el otro, ¿no? Ahí está la milpa que nos está diciendo cómo debería ser la economía. Una economía de la diversidad, de la colaboración, de la complementariedad. Gracias. Sí, les agradezco muchísimo. La verdad que esta plática nos deja pensando mucho acerca de cómo deberíamos de actuar los seres humanos, pues de hecho para poder seguir estando en este mundo, ¿no? Como de una manera más respetuosa y que incluso es respetarnos a nosotros mismos porque somos parte de esta naturaleza que no respetamos, Sería madre tierra ya. bueno, de nuestra madre tierra. Perdona mi impetuosidad. Bueno, les agradezco nuevamente que hayan aceptado la invitación y bueno, si les interesa conocer más sobre este trabajo de los doctores, pueden de hecho descargar gratuitamente su libro Sustentabilidad Colonial en Organizaciones Colectivas en México, Logros y Contradicciones. Les agradecemos su valiosa escucha y los esperamos en el siguiente Momento Económico. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. En las voces de entrada y salida, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del UNAM. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite.